Ahí está. Buenos días, bienvenidos, un gusto recibirlos a la Escuela 2027. Perdón, estaba mirando el video porque es nuevo y no lo había visto, yo tampoco. Diríamos. Veo algunas presidentas comunales y demás como de reinas y todo. Diríamos. Vamos a dar inicio a la sesión. Lo hacemos como normalmente nosotros actuamos los jueves, que es cuando tenemos sesión. Mañana, de hecho, a las 3 de la tarde tenemos sesión. Así que por secretaría se pasará lista. Viseyo Melina, Buyati Amela, Davesaque Manuel, Flapo Kevin, Gasman Lara, Hoffman Agustina, Kiefer Paulina, Crolin Marlene, Lel Indiana, Lopezán Antonella, Ojeda Josefina, Ortiz Joaquín, Pagani Lourdes, Pegasano Victoria, Rorman Jimena, San Juan Bianca, Smith Augusto y Boc Paula. Bueno, habiendo alcanzado el quórum reglamentario, queda abierta la sesión y en consecuencia invitamos a izar la bandera nacional en el mástil del recinto a los senadores Ortiz Joaquín y Boc Paula. Muy bien. Siempre tenemos un párrafo donde el presidente de la Cámara lo que hace es mencionar la sesión anterior y dice, de acuerdo a los artículos, invocando los artículos 56 y 162 del reglamento del cuerpo, lo que hacemos es poner a consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior. Si no se formulan observaciones, se da por aprobada. Para hacerles una introducción, nosotros desde que diríamos, funciona en este recinto, que hace más de 115 años la Cámara de Senadores, en esta mesa que ustedes ven aquí se sientan los taquígrafos, es decir, aquellas personas que registran por signos todo lo que se dice, más allá de las grabaciones que tenemos ahora, pero desde hace 115 años registran esa, diríamos, cada una de las palabras de los legisladores y de toda la sesión, y nosotros repasamos si verdaderamente está lo que nosotros hemos manifestado o hemos hecho alguna consideración en la sesión anterior donde damos por aprobada. De paso les cuento que es una profesión. Es un tema que para lo que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que funciona de la misma manera, cada tanto, diríamos, se incorporan taquígrafos y es una profesión. Les cuento porque están también en una etapa, diríamos, de finalización de actividades. Aunque parece algo muy antiguo, es una forma, diríamos, que se sostiene tanto en las legislaturas provinciales y nacional esta actividad y es una profesión. Hemos tenido muchas veces que incorporar taquígrafos de la provincia de Entre Ríos porque no teníamos quienes se ofrezcan de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Bueno, por secretaría se dará lectura a los asuntos entrados con pedido de tratamiento sobre tablas, así que vamos a empezar con cada uno de los proyectos, la lectura y el tratamiento. La legislatura de la provincia sesiona con fuerza de ley. Ley de creación de programa de capacitación docente en problemáticas de vulnerabilidad en salud mental de niños, niñas y adolescentes. Artículo 1. Crearse el programa de capacitación para docentes en el abordaje de problemáticas de vulnerabilidad en salud mental en niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de atender, cuidar y promover el bienestar mental de todos los estudiantes. Artículo 2. Objeto y finalidad. La presente ley tiene por objeto promover la capacitación obligatoria para todos los docentes de educación inicial, primaria y secundaria, de instituciones escolares de gestión pública y privada, en la atención de problemáticas de salud mental en niños, niñas y adolescentes,
Será la finalidad de esta capacitación que los educadores se preparen para identificar, comprender y proporcionar el apoyo adecuado a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación podrá también incluir como destinatarios del programa agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la presente ley. Artículo 3. Programa de capacitación. La autoridad de aplicación establecerá un programa provincial de capacitación en salud mental de niños, niñas y adolescentes para docentes, el cual será desarrollado y supervisado por el Ministerio de Educación en colaboración con expertos en la materia. Este programa incluirá una combinación de cursos, talleres, seminarios y recursos educativos para garantizar una formación integral. Artículo 4. Contenido de la capacitación. La capacitación ofrecida en el Programa Provincial de Capacitación en Salud Mental para niños, niñas y adolescentes, destinado al personal docente de instituciones educativas públicas y privadas, comprenderá los siguientes componentes. A. Identificación temprana. Los docentes serán formados para que identifiquen señales de alerta y síntomas que podrían indicar la presencia de un problema de salud mental en un estudiante. B. Estrategias de apoyo. Se brindarán herramientas y estrategias pedagógicas para que los docentes puedan brindar apoyo y contención emocional a los estudiantes que lo necesiten, así como orientar a las familias en la búsqueda de apoyo externo con los profesionales de salud mental correspondientes. Artículo 5. Implementación. El Ministerio de Educación, la autoridad de aplicación y será responsable de coordinar la implementación de la capacitación, asegurando su accesibilidad a través de modalidades presenciales y virtuales, según las necesidades y características de los docentes. Deberá a su vez generar materiales didácticos, de promoción e información, vinculadas a la promoción y efectivo goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los distintos ámbitos comunicativos, educativos y familiares. Las instituciones educativas deberán colaborar facilitando la participación de sus docentes en la capacitación y brindando espacios para la aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica diaria. Artículo 6. Fondos asignados. El Ministerio de Educación y Salud asignará los fondos necesarios para la implementación y desarrollo del Programa Provincial de Capacitación en Salud Mental Infantil y Adolescencia para docentes, incluyendo la contratación de especialistas, la creación de materiales educativos y la organización de eventos de capacitación. Artículo 7. Actualización. El Programa Provincial de Capacitación en Salud Mental para niños, niñas y adolescentes para docentes será actualizado periódicamente por el Ministerio de Educación y expertos en salud mental infantil para garantizar su pertinencia y calidad. Artículo 8. Presupuesto. Los gastos que demanda el cumplimiento de la presente ley deben ser atendidos con los créditos que anualmente determine la ley de presupuesto correspondiente. Artículo 9. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Son autores del proyecto los senadores Rorman Jimena, Ubermeyer Joaquín, Lel Indiana, Gostelli Josefina, Flapo Kevin, Metzler Melanie, Bock Paula, Kiefer Paulina, Pagani Lourdes, Pagani Luisana, Nagel Malena, Ortega Dulce Rocío, Donet Sofía, Pegasano Victoria, Esmida Augusto, Davesaque Manuel, Ortiz Joaquín y Lopezán Antonella. Muy bien, le damos la palabra a quien quiera de alguna manera hablar sobre el proyecto. ¿Sí? Senadora Pagani tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, consideramos que en ocasiones los docentes se sienten sobrepasados o paralizados frente a situaciones donde los estudiantes presentan problemas de salud mental, dado que los profesores suelen trabajar en forma aislada, sin un dispositivo grupal que les permita afrontar en equipo estos problemas. Esta situación, que se repite frecuentemente, constituye uno de los ejes a trabajar. Proponemos la incorporación de la prevención de las problemáticas psicosociales en el proyecto educativo provincial, la organización de redes de derivación, el abordaje intersectorial e interdisciplinario surgen como necesarios. En presentación de este programa encontramos los siguientes datos estadísticos actuales. Estos son: estadísticas sobre adolescentes que sufren ansiedad. Se calcula que el 3,6% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 4,6% de los de 15 a 19 años padecen un trastorno de ansiedad. Estadísticas sobre adolescentes que sufren depresión.
También se calcula que el 1,1% de los adolescentes de 10 a 14 años y el 2,8% de los de 15 a 19 años padecen depresión. En el mundo, 1 de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en ese grupo etario. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. Por otro lado, la Ley de Educación Nacional, Ley número 26.206, año 2006, menciona entre sus objetivos el de garantizar una educación integral, que desarrolle todas las dimensiones de las personas y habilite tanto para el desempeño social y laboral como para el acceso a estudios superiores. Entre los derechos y obligaciones de los docentes, contempla la capacitación y actualización permanente, como así también la obligación de proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentren bajo su responsabilidad. Es importante reconocer la influencia de la escuela en los procesos de socialización de los alumnos y en la formación de su personalidad. El docente es una figura significativa para los niños, motivo por el cual puede operar como agente de prevención de las problemáticas psicosociales de los mismos, realizando acciones de promoción y protección de la salud, prevención primaria, detección y derivación de casos, prevención secundaria, reinserción en la escuela de los sujetos afectados, prevención terciaria, teniendo en cuenta los alcances y límites de su intervención. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de ley. Muchas gracias, senadora. ¿Alguien que quiera hacer algún otro comentario? Pueden hablar, acá se puede hablar, no hay ningún problema. Pablo, ¿se portaban así en silencio cuando fuiste allá? Sí, senadora San Juan, tiene la palabra. Me gustaría hacer una modificación del artículo 3, proponer una modificación del artículo 3 en el que se menciona el programa de capacitación que es para docentes y agregar a los asistentes escolares. Bien, bueno. Nosotros, cuando yo comencé, hablé sobre tablas. Les cuento un poquito, saliéndonos de la sesión, pero para que ustedes sepan cómo es el manejo en cada una de las sesiones. Normalmente los senadores presentamos los proyectos y el reglamento dice que pasan a las comisiones. En cada una de las comisiones, que están formadas, diríamos, por distintos senadores de los distintos bloques, se trata cada temática. Ustedes aquí están compartiendo un proyecto de ley que sin dudas abarca distintos espacios al momento de que el Poder Ejecutivo lo tenga que poner en práctica, diríamos, distintos ministerios, distintos espacios del Poder Ejecutivo. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, porque hablan del presupuesto, y si ahondamos van a ver que hay distintas intervenciones. Si tuviera un vínculo con los municipios y comunas, también tendría que ver con la Comisión de Municipios y Comunas. Entonces, nosotros definimos distintas comisiones: Comisión de Educación, Comisión de Salud, Comisión de Medio Ambiente, de Economía, digamos, y Presupuesto, y de Constitucionales, que es de alguna manera el que se ocupa sobre la redacción y legalidad de lo que estamos proponiendo, que no se contradiga con otra ley. Ese proyecto que ingresa, como nosotros vamos a hacer mañana con 3 nuevos proyectos, se ingresa y pasa a las comisiones. En esas comisiones, cada una de los integrantes, de los senadores con sus equipos, inclusive teniendo reuniones con sectores que están involucrados, cuando tienen que ver con algún punto en particular, vamos a suponer transportista, el sistema educativo, diríamos, tenemos la facultad y la posibilidad de convocar a quienes integran, diríamos, los distintos sectores para debatir y discutir sobre aquel proyecto que presentó algún senador o más de un senador, como es el caso de ustedes. Ese proyecto se va modificando, enriqueciendo. Tal vez cuando llega al recinto nuevamente para que nosotros lo tratemos, sea un proyecto con muchas modificaciones respecto de la idea original que tuvo el senador que armó el proyecto. La otra opción es lo que yo les comenté y es lo que normalmente hacemos nosotros en este momento. Los proyectos ingresan y se tratan sobre tablas. ¿Sobre tablas qué significa? Que las 2/3 partes de los senadores están de acuerdo en tratar el proyecto en ese momento sin que haga el derrotero por cada una de las comisiones.
hubo situaciones que sucedió así y de hecho sucede a veces con proyectos que los senadores leen, están de acuerdo, hay una parlamentaria antes de llegar al recinto, nos ponemos de acuerdo, se consiguen los 2/3 de las voluntades y lo tratamos en ese momento. Pasa que el proyecto viene como tal cual lo elaboró el senador que lo presentó. Y puede pasar, como ha planteado la senadora San Juan, que haya alguna consideración, alguna modificación, algún error, diríamos, o algo que el legislador que lo presentó no lo vio en su momento, pero sí lo puede plantear. Bueno, se pone en comisión este recinto y funciona como si fuera una gran comisión, se modifica el artículo, se vota esa modificación del artículo y después votamos el conjunto de la ley. Así que de esa manera funciona. Lo vamos a hacer justamente de esa manera. Voy a poner a consideración la moción de la senadora San Juan, si incorporamos esa palabra que va a estar seguramente en el artículo 3, como manifestó, y tal vez pueda que esté en alguno de otros de los artículos cuando hable, diríamos, sobre el tema de docentes, interpretar por secretaría, aquí Luisa y Valentina, que están a mi lado, cumplen esas funciones, no solo leer los proyectos, sino también tomar nota cuando hay alguna modificación de este tenor, para que cuando nosotros comuniquemos la media sanción de la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, tenga incorporado las modificaciones que hablamos acá, con el respaldo de la versión taquigráfica, diríamos, de lo que expresó cada uno de los senadores. Así que bueno, vamos a hacer la moción de incorporar en ese artículo 3 la palabra, diríamos, de asistentes escolares y, bueno, obviamente la incorporación sucedánea en cada uno de los lugares donde se entiende que figuran los docentes. Se vota la moción. Tienen que votar levantando la mano. Si obtiene más de la mitad de los votos, se incorpora. Si no, queda con el texto oficial. Así funciona. ¿Se vota? Bien, aprobado por unanimidad la modificación, así que el texto que finalmente nosotros vamos a votar va a ser con la modificación que propuso la senadora San Juan. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o consideración sobre el proyecto? Pueden hacerlo libremente. Esto funciona, entre los senadores funciona de esta manera. Muchas veces nosotros tenemos 3 opciones. Votar por la afirmativa, votar por la negativa o abstenernos, es decir, no tomar posición sobre el proyecto de ley. No cuenta nuestro proyecto ni a favor ni en contra. A veces puede suceder que un senador tome esa posición de abstención porque desde considerar que el proyecto merece mayor debate o, por ejemplo, de tener información, como les decía, de estar vinculado con otros poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, que hacen consideraciones que nosotros como legisladores estimemos que no están dadas las condiciones para tratar el proyecto. Y votar por la afirmativa o por la negativa significa tomar una posición. En definitiva, muchas veces los senadores no tomamos una posición sobre un proyecto no porque no estemos de acuerdo, sino porque creemos que por ahí hay que profundizar más el debate o necesitamos más información para avanzar o el proyecto no tiene de alguna manera todas las consideraciones o no abarca todo el espectro que nosotros entendemos. Eso de alguna manera también indica el acompañamiento que tiene un proyecto y el juego entre las 2 cámaras, la de senadores y la de diputados. Cuando un proyecto no tiene tanto acompañamiento en una de las cámaras, seguramente se le hace mucho más difícil el tránsito y aprobación en la otra cámara. Pero votamos sobre esas 3 opciones, de manera afirmativa, de manera negativa y la abstención. ¿Qué hacemos en el recinto muchas veces? Con eso que yo les comentaba, que en cada una de las comisiones nosotros vamos aportando nuestra mirada sobre cada uno de los proyectos. Muchas veces fundamentamos inclusive las razones por qué votamos afirmativamente, por qué votamos negativamente o por qué nos abstenemos. No solo tiene que ver con el fundamento del proyecto, sino que tiene que ver con el fundamento de por qué los demás senadores votan de manera afirmativa. Y allí comienzan los debates. Debates en el buen sentido, diríamos.
en términos de información, de pregunta, diríamos, que no se puede hacer en forma directa entre legisladores, sino que se tienen que dirigir a la presidencia, pero para profundizar y tener mayor conocimiento, o alguien que cuenta sobre la experiencia que ha tenido en ese sentido. Por eso yo les propongo y les doy la palabra, porque muchas veces surgen, por ejemplo, estas preguntas. La senadora Pagani, Lourdes, hablaba de información, según estadísticas. Bueno, muchas veces los demás legisladores preguntamos cuál es el origen de esa estadística, de dónde proviene, cómo la obtuvieron, cómo, diríamos, armaron, diríamos, o lo pensaron al proyecto vinculado, como en este caso ustedes lo hacen con el sistema educativo. Bueno, yo les pongo ejemplos. Pero, digamos, es un ámbito para ese tipo de debates y discusiones. Este proyecto veo que han sido muchos los senadores entre los que lo han elaborado, seguramente tiene mucha coincidencia. Pero si hay alguien que quiera hacer alguna consideración, alguna, digamos, algún comentario en particular, o los motivos por los cuales lo llevaron a evaluar esta consideración, si viene de experiencia, eso para que me cuenten, diríamos, de alguna experiencia en particular que ustedes han vivido, tienen en la escuela de ustedes, saben de otro lugar. Es un lugar para que charlemos, están muy serios. El que quiera, con tranquilidad. Nosotros acá no ponemos nota, diríamos, no hay problema. Es el ejercicio. Sí, senadora Bosch, tiene la palabra. Pido la palabra. Bueno, este proyecto, el que acabamos de leer nosotros, por ahí surgió de experiencia que han tenido compañeros en la secundaria en el aula, que fue un momento que, o sea, no fue bueno para ellos, o no se sentían como, tuvieron como estas situaciones que se nombraban, y los profesores no supieron como de qué manera actuar o cómo poder ayudarlos, que se vivió en la secundaria en distintos años. Entonces, tuvimos eso bastante en cuenta para basarnos al escribir el proyecto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Consideración? Sí, senadora Pagani, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Retomando lo que decía mi compañera, es nomás para agregar, no solo pensamos en lo que nosotros vimos, que pudimos vivir, a veces no solo nosotros, sino nuestros compañeros, pensar también en los docentes, cómo es que ellos viven esas situaciones diariamente, porque nosotros pasamos también mayor parte del tiempo en la escuela, ellos también compartimos el aula y por eso aplicamos este proyecto de ley para docentes, pero ahora se agregó también para asistentes escolares, por el tema de que por ahí ellos nos ven más fuera del aula, ¿no? Y pueden observar por ahí nuestras actitudes o nuestras acciones, tal vez notando nuestras emociones o cómo estamos al día a día. Pero también hemos visto cómo por ahí los preceptores, docentes o asistentes han tenido que intervenir porque el alumno no se sentía bien y hay veces que no sabían cómo sobrellevar esta situación. Entonces, más que nada, este proyecto de ley busca que los profesores, no que sean, por ejemplo, nosotros en la escuela tenemos psicólogos, tenemos ahí que nos ayudan siempre que necesitamos, pero por ahí no siempre está presente cuando por ahí el alumno está teniendo este tipo de situación y que el docente esté orientado a llevar esta situación. Y bueno, también lo aplicamos pensando hoy en día en la actualidad para las otras alumnos en las distintas escuelas. Muy bien, muchas gracias. Sí, senadora Hoffman. Contarles cómo serían las capacitaciones que les tomarían, cuánto durarían, cómo sería el plazo y cómo serían las capacitaciones, cómo se harían, qué les dirían a los profesores y quiénes serían los que le harían las capacitaciones a los profesores. ¿Alguien que tenga una idea? Bueno, esta pregunta que hace la senadora Hoffman son las preguntas que nosotros nos hacemos. Ustedes tienen que pensar que ustedes están sentados en cada una de las bancas, por citarle un ejemplo. Donde está la senadora Biesheimer, perdón si lo pronuncié bien o no, diríamos, si no decime, se sienta el senador Rabia del departamento Rosario. Donde está la senadora Donet, es el lugar que tengo yo como senador por el departamento Las Colonias. Donde está el senador Ortiz, el senador del departamento La Capital. Donde está la senadora Pegasano,
Pegasano, perdón. El senador Sosa del departamento Vera, donde está la senadora Lel, el senador Enrico del departamento General López, allá al sur. Entonces, ustedes imagínense que una ley, más allá de que nosotros traemos al recinto nuestra idiosincrasia, nuestras inquietudes, el vínculo que tenemos con cada uno de los vecinos, instituciones, en todos los sentidos, una ley tiene que ver con el marco de la provincia de Santa Fe. Es una ley para todos los habitantes de la provincia de Santa Fe. Entonces, nos tenemos que pensar como, digamos, vecinos y vecinas de una provincia muy extensa, con realidades distintas y que tiene que ser abarcativa. Esta pregunta que hace la senadora Hoffman, nosotros nos planteamos, nos la hacemos, pero también tomen dimensión de esta situación. La ley es un marco general. Entonces, nosotros nos imaginamos y respondemos en función de lo que nosotros nos imaginamos a las preguntas, por ejemplo, que tiene la senadora Hoffman, pero la realidad de nuestro departamento tal vez no es la misma que la del departamento Vera o 9 de Julio o las del departamento Rosario. Entonces, justamente de este intercambio es cuando empiezan a surgir, diríamos, las distintas miradas. Es un lugar federal donde cada uno tiene distintas miradas y esos son los aportes que hacemos para poder llegar a cada uno de los lugares. Yo les cuento que tengo especial interés en el proyecto. La verdad que es un proyecto muy interesante lo que están planteando. Porque hay áreas. Nosotros hemos avanzado, por ejemplo, en un proyecto que ha tenido media sanción, que por ahí no hemos logrado los consensos, o no se han logrado los consensos en la Cámara de Diputados, pero que tienen que ver con generar mayor inclusión. Los desafíos que tienen los docentes y los desafíos que tienen ustedes también como jóvenes en esta mirada, diríamos, que existe a nivel no solo de nuestro país, sino en el mundo de inclusión. Avanzamos sobre el lenguaje de señas, avanzamos todos proyectos que han traído ustedes, chicos, del Departamento de las Colonias, y que pudimos traer al recinto, y muchos de ellos se han convertido han tenido media sanción o sanción definitiva. El bastón verde, en la implementación, en el uso en la provincia de Santa Fe, lo decías, el lenguaje de señas. El otro proyecto tiene que ver con los sistemas de reanimación, porque verdaderamente en cada uno de los ámbitos, en cada una de las escuelas, hay un sentido de comunidad y de solidaridad y de necesidad de que los docentes puedan responderle a ustedes, pero los docentes también tengan la posibilidad de capacitarse y poder estar. No es fácil tampoco como docente no tener las herramientas o no conocer específicamente. Bueno, este es un tema que además cada vez se impone más, por eso les pregunto yo también, y estoy escuchando con mucha atención cada una de las cosas que hacen, porque con Pablo y parte de nuestro equipo seguramente vamos a profundizar en el proyecto, más allá de que son proyectos marcos, donde después cada uno de los poderes ejecutivos que pueda tener la provincia y los lineamientos que pueda definir el Ministerio de Educación, necesitamos tener un marco de acompañamiento y de estar cada vez más cerca, porque ustedes lo están planteando. O sea, en el mensaje del texto de la ley, más allá de ser un texto, está claro el sentimiento y, diríamos, lo que ustedes están percibiendo todos los días en cada uno de sus ámbitos, diríamos, escolares. Bueno, quedó sin respuesta la pregunta de la senadora Hoffman. ¿Alguien? Sí, senadora Pegasano, tiene la palabra. Respondiendo a la pregunta de la senadora Hoffman, considero que lo adecuado sería que las capacitaciones sean dictadas por especialistas en salud, más que nada en jóvenes, para así capacitar mejor a los docentes. Bien. Sí, senadora Pagani. Con respecto con lo que decía la senadora Hoffman y la senadora Pegasano, en el artículo 3, programa de capacitación, artículo 4, contenido de la capacitación y artículo 5, implementación, se menciona las dudas que tiene la senadora con respecto a quién lo va a guiar y también en el caso que se llegue a cabo este proyecto de ley, dice que se va a asegurar su accesibilidad a través de modalidades presenciales y virtuales según las necesidades y características de los docentes. El tema del horario, de cuánto va a ser el plazo de duración, se podría ir viendo durante la marcha si es que llega a ser aprobado. Muy bien.
¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Esto les quiero decir, cuando la senadora Pagani me estaba pidiendo la palabra y yo estaba mirando para otro lado, la miraba pero no la veía, este es el momento, porque después que una vez que votamos se termina el debate. Cuando nosotros ponemos a consideración el proyecto de ley ya no hay, diríamos, más oportunidad de debatir o hacer preguntas o consideraciones. Y diríamos, como les está pasando a ustedes, a mí me ha pasado también cuando he llegado al recinto, que a veces uno piensa cosas y dice, no, lo voy a preguntar, no lo voy a preguntar. Y la verdad es el momento, porque después se vota, el proyecto obtiene y ya queda tal cual lo que se escribió en el proyecto o la modificación. Si la senadora San Juan se hubiera quedado con esa idea, pero no lo expresa en el recinto, nunca se hubiera incorporado al momento de la media sanción del proyecto. Lo vamos a trabajar el proyecto. Yo estaba pensando otra de las cosas, que lo hicimos con el lenguaje de señas, que fue, diríamos, una advertencia que nos hicieron Pablo y los equipos. Nosotros pensábamos, como lo están pensando ustedes, para los docentes que hoy están ejerciendo el cargo. Y nosotros estamos en ese proyecto que tiene que ver con el lenguaje de señas, incorporamos también que en los institutos, donde, diríamos, de alguna manera estudian los nuevos profesores y docentes, ya tengan esta herramienta al momento, diríamos, que sea parte de la currícula de la enseñanza para los profesores antes de que se reciban, para que también empiece a haber una transformación y un cambio cultural de la relevancia y la importancia de esto. Así que lo vamos a trabajar. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿No? Bueno, entonces en este momento llegamos al momento de la votación. Nosotros votamos los proyectos en general y en particular. Y este es un claro ejemplo por qué lo hacemos de esa manera, digamos. No porque nosotros querramos, sino porque así lo define el reglamento de la Cámara de Senadores y la Constitución provincial. Cuando votamos en general, expresamos nuestro apoyo al proyecto y a la temática del proyecto. Cuando votamos en particular, votamos cada uno de los artículos. ¿Sí? Eso significa para que quede refrendado el texto de cada uno de los artículos. El ejemplo que tuvimos aquí, de lo que planteó la senadora San Juan, podría haber, como pasó, obtenido por unanimidad la aprobación de la modificación del proyecto. Puede que, diríamos, esa moción sea votada por mayoría nomás, porque no todos comparten. Bueno, cuando llega el momento de ese artículo en particular, allí puede haber votos a favor o en contra. Si por alguna razón, que pueden ser las mismas o distintas de cada uno de los senadores, ese artículo no obtendría la mayoría, no sería parte de la ley finalmente sancionada, más allá que en general se votó. Es muy difícil que pase, pero yo lo he visto en 2 oportunidades en mi experiencia como senador, que un artículo fue, al final, cuando dimos la media sanción, hubo un artículo que por distintas razones la mayoría de los senadores no estaban de acuerdo en que sea parte de la ley. Y finalmente ese artículo se saca parte y no es parte de la ley. Los secretarios tienen también el trabajo de renumerar los artículos de la ley y esa es la media sanción. Así que bueno, vamos a hacer ese procedimiento. ¿Nadie más quiere decir nada? ¿Ninguna consideración? Bueno, ponemos a votación el proyecto de ley. Sí, senadora Pegasano, ¿usted quería decir algo? Perdón. Ponemos a consideración entonces el proyecto de ley en general. ¿Se vota? Muy bien. En este caso el proyecto es aprobado por unanimidad, así que obtendría la media sanción y se va a comunicar a la Cámara de Senadores con las particularidades ahora de cada artículo en particular. ¿Qué hace el presidente de la Cámara? Lee cada uno de los artículos y ustedes tienen que votar también levantando la mano. Se vota en particular, artículo 1, aprobado, artículo 2, aprobado, artículo 3, aprobado, artículo 4, aprobado, artículo 5, aprobado, artículo 6, aprobado, artículo 7, aprobado, artículo 8, aprobado, el artículo 9 es de forma. En este caso el proyecto obtiene la media sanción con la modificación que habíamos aclarado de la senadora San Juan y se comunica a la Cámara de Diputados para que tenga el mismo procedimiento.
El senador Smith hizo rápido lo que hacemos todos, porque yo también se lo hago para joderlo, diríamos. Cada uno de los artículos se vota. Lo que hacemos cada vez que venimos, somos nuevos acá, levantamos la mano y la bajamos, la levantamos y la bajamos, hasta que nos damos cuenta y en realidad la dejamos levantada. ¿Sí? Bien, pasamos al siguiente proyecto de ley. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley. Plan Integral de Mejora de Infraestructura de Espacios de Salud Públicos. Artículo 1. Créase el Plan Integral de Mejora de Infraestructura de Centros de Salud, Hospitales y SAMCOS de la provincia de Santa Fe. Artículo 2. Son objetivos de la presente ley. A. Reconocer que la infraestructura contribuye al estado de la salud física y mental de las personas en un estado de vulnerabilidad en hospitales y SAMCOS. B. Realizar las mejoras de restauración y modificación necesarias para que esos espacios se sientan y vean llenos de vida, para reconfortar y hacer sentir contenidos a los enfermos y a todas las personas que habiten transitoriamente estos, como personal de salud y administrativos, familiares y cuidadores. Artículo 3. A los fines de la presente ley se considera: A. Infraestructura. Entiéndase por infraestructura al conjunto de instalaciones, servicios y medios técnicos que soportan el desarrollo de actividades o para que un lugar pueda ser utilizado. Mejora. Entiéndase por mejora a toda acción que conlleve restaurar o hacer ver como nuevos los espacios descuidados o desmejorados por la causa que fuere. Salud mental. Defínase por salud mental el estado de bienestar emocional que permite a personas hospitalizadas hacer frente a momentos de estrés y a los trabajadores de la salud a contribuir a la mejora de su comunidad. D. Estado de vulnerabilidad. Defínase como vulnerabilidad un estado de las personas hospitalizadas y de los trabajadores de la salud que implica fragilidad, una situación de amenaza o posibilidad de sufrir daños. Implica ser susceptible de recibir o padecer algo malo o doloroso, como una enfermedad, y también tener la posibilidad de ser herido física o emocionalmente. Artículo 4. Relevamiento de las condiciones. Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar un estudio con el fin de determinar las condiciones de las infraestructuras en las que se encuentran los distintos centros de salud, hospitales y SAMCO de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de reconocer las mejoras necesarias de ser realizadas. Artículo 5. El plan de mejoras propuestas por la presente ley incluye: A. Refacción de edificios en pintura, revestimientos antihumedad. B. Colocar macetas con flores y plantas en salas de espera, habitaciones, consultorios. C. Renovación de parques y jardines. D. Crear murales con colores llamativos. E. Mejorar los baños para que cumplan con las normas de higiene necesarias, así como también agregarle detalles coloridos. En los baños también se deberá contar con inodoros para las personas incapacitadas con capacidad restringida para su comodidad. F. Refacción o creación de cafeterías. G. Espacios con juegos para la distracción. H. Reparación de techos, goteras, grietas. Artículo 6. De los plazos para implementarlo, otórguese el plazo de 18 meses para desarrollar los procesos establecidos en los artículos 4 y 5. Correspondiendo 3 meses al relevamiento de las condiciones y los restantes a la implementación del plan de mejoras. Artículo 7. Del financiamiento. Autorícese al Ministerio de Obras Públicas e Infraestructuras a financiar el plan de mejora. Artículo 8. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Son autores del proyecto los senadores: Biseimer Melina, Hoffman Agustina, Ojeda Josefina, Gasman Lara, Boyate Diamela, Petrocelli Gianella, Bertotti Julieta, Romero Mariano, Rey Marcos, Crolin Marlene, Trot Mateo, Mendoza Melanie y Balangione Valentina. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién toma la palabra para fundamentar? Sí, senadora Villarreal, tiene la palabra. Señor presidente, hoy en día se discute mucho sobre la supremacía de los aspectos de diseño, humanización y percepción espacial de los ambientes hospitalarios sobre los aspectos tecnológicos, propiamente médicos, y se han realizado muchas investigaciones que confirman los efectos terapéuticos que tiene el ambiente físico en el proceso de recuperación de los pacientes. Igualmente, se han estudiado los riesgos a la salud del personal de los hospitales como producto de diseños inadecuados de la infraestructura física.
Si asumimos que el usuario de un hospital no es solamente el paciente, sino cada persona que, en cierta manera, interactúa con el espacio físico y con la organización del establecimiento, ya sea la comunidad, el visitante, la enfermera, el médico, etc., entendemos que el aspecto de humanización debe alcanzar cada nivel de la toma de decisiones. Por lo tanto, debe incluir diseño urbano, diseño del edificio, diseño de la unidad espacial, diseño interior y equipamiento. En vistas de la resolución número 432 de fecha 27 de noviembre de 1992 de la entonces Secretaría de Salud, actual Ministerio de Salud, la cual establece que, en el marco de las políticas vinculadas a la salud desarrolladas por el Estado Nacional a través de esta cartera sanitaria, se implementa el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, que entre los objetivos del referido programa se encuentran el diseño de instrumentos, la capacitación, sensibilización, investigación y gestión de mejoras y reducción de los riesgos sanitarios en los establecimientos de todo el país. En función de esto último, destacamos entonces que la infraestructura de los espacios públicos de salud tiene que estar en condiciones aptas para el cuidado de la salud física y emocional de las personas que los habiten transitoriamente. Por todo lo dicho, es fundamental tener en cuenta la salud mental de las personas internadas, hospedadas en los espacios públicos como hospitales o SAMCOs. Con este objetivo proponemos el presente proyecto de ley, que busca que todas las personas que transitan estos espacios se sientan en un lugar reconfortante, que le transmita felicidad a través de las mejoras que sugerimos. Reconocemos a todo el personal administrativo y de atención de salud, pero destacamos especialmente el efecto en los pacientes. Estas personas se encuentran con alguna enfermedad, tanto física como mental, y estar en un ambiente donde las paredes se encuentran con humedad, dañadas y sin color, sin entrada de luz, sin adornos y especialmente plantas naturales que brindan alegría y energía, pueden promover su desmejoría. Todo lo contrario sucedería en un ambiente acogedor que puede promover su bienestar. Con esta ley queremos que a la hora de querer despejarse y salir de la habitación en la cual están encerrados todo el día, no se encuentren con un hospital dañado y en malas condiciones. A su vez, las habitaciones, los pasillos, los baños y otros espacios de los hospitales y SAMCOs deberán ser mejorados con la misma finalidad, mejorar la salud física y emocional. Por lo expuesto, solicito la pronta aprobación del presente proyecto. Gracias. Muchas gracias, senadora. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, consulta, consideración? ¿Están callados, ¿Tienen hambre ya? Estamos todos parecidos, me parece. Senadora Pagani, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tengo una duda con respecto, me parece que es el artículo 4 o 5, que se menciona el hecho de pintar los muros o murales o algo así. Si no se especifica bien en el artículo si eso va a ser en el interior o en el exterior, por ejemplo, si va a ser en el interior, si en el caso sea pasillos o habitaciones, en el exterior si van a ser en jardines, patios o en el exterior del hospital. Y en caso de que se lleve a cabo eso, ¿por quién va a ser? Ya sea asociaciones, fundaciones o algún tipo de artista específico, o quién va a determinar eso. ¿Alguien que quiera contestar? Sí, senadora Hoffman, tiene la palabra. Bueno, los murales serían en distintas partes del hospital, externa e interna, que puedan darle alegría a los pacientes y todo visitante del hospital, también enfermeros, médicos. Y quien lo haría sería el ministerio, se encargaría de contratar a un profesional que pueda hacerlo profesionalmente, de bien manera, de una buena manera. No sé si responde tu pregunta, senadora. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Senadora San Juan, tiene la palabra. Señor presidente, quería hacer una consulta por el tema de quién va a mantener todos esos espacios. Por ejemplo, el tema de las plantas, ¿quién se encargaría? Si el mismo espacio de salud, las personas que trabajan allí o otro organismo. Bien, ahí me están mirando. Ahí después empiezan los problemas gremiales, diríamos. ¿Quién se ocupa de la planta? ¿Alguien que quiera contestar? ¿O qué piensa, diríamos? ¿Cómo cree que puede ser? Sí, senador Elcharme, tiene la palabra. Yo creería que de eso se encargarían, de por sí los hospitales y SAMCO ya tienen un personal que se encarga de limpiar y creo que esas personas serían las encargadas de poder mantener las plantas y las otras mejoras. Bien.
¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Cómo surgió el proyecto? Nosotros para armar un proyecto de ley, obviamente que necesitamos contar con información, escuchar sobre las cuestiones. Ustedes, bueno, ahí veían el video que hablábamos de banca abierta, diríamos, más allá de todas las nuevas tecnologías y la manera fácil de comunicarnos que tenemos hoy. Obviamente que uno lo que pone el esfuerzo también en términos personales, pero con nuestro equipo, le miro a María y a Pablo, pero diríamos todo el equipo, de que esté en cada una de nuestras comunidades, en Esperanza en particular, pero en las otras 36 localidades que tiene el departamento también, vinculándonos con las instituciones, con las autoridades, con las vecinales, con los vecinos que cruzamos en la calle, porque siempre aparecen inquietudes que tienen que ver con la ciudad. A veces hay cuestiones en las cuales nosotros podemos estar involucrados y otras que son ajenas a nosotros, pero que de alguna manera siempre ponemos el esfuerzo en ser puente, en ver cómo podemos vincular a aquel que tiene la necesidad con donde puede llegar a estar la solución, que muchas veces depende de distintos estamentos que pueden ser municipales, provinciales, nacionales, pero uno trata de poner el esfuerzo en estas cuestiones. Obviamente esa es la manera de nutrirnos de muchos de las iniciativas y de proyectos que traemos al recinto. Como pasa con ustedes en este momento. Tal vez yo los puedo cruzar en la calle en Esperanza y ustedes pueden decir, ay, pasa el senador. O yo los puedo ver con la campera y digo, mirá, los chicos de la 2027. Pero por ahí ustedes no paran, yo no paro, nos saludamos y seguimos caminando. Bueno, este ámbito también es un ámbito que a nosotros nos permite nutrirnos de iniciativas. Entonces, esa es una pregunta que normalmente nos hacemos. ¿De dónde surge la inquietud? ¿Tuvieron una experiencia personal? ¿Tienen a alguien, diríamos, de la familia o una persona conocida, amigo que trabaja en el lugar, que de alguna manera les acerca las inquietudes? Bueno, esas son las cosas que nosotros utilizamos como herramientas para, diríamos, empezar a trabajar en la temática. Obviamente después hay que hacer lo que ustedes hicieron también, profundizar, averiguar, consultar. Sí, senadora Hausmann, tiene la palabra. Bueno, yo presenté la idea del proyecto porque personalmente me pasó que tuve una persona cercana a mí internada en el hospital y cuando fui a visitarla le pregunté cómo estaba y su respuesta fue esa. ¿Te encontraste con esto? Me encontré con esto y el estar ahí, el poco tiempo que estuve visitando a esa persona también me dejó con una energía negativa, ver el lugar tan apagado, con las paredes todas húmedas. Entonces vi la necesidad de que este proyecto sea llevado porque me pareció algo triste estar enfermo y estar en un lugar así. Bien, muy bien, coincido. Bueno, esa es parte de nuestra gestión, que es la de plantear las inquietudes. Nosotros como senadores, también vale para los diputados, no tenemos una herramienta específica para dar una respuesta a cada una o soluciones a las cuestiones de infraestructura en particular. Sí podemos acompañar y aportar en la gestión para que de alguna manera se asignen recursos desde, en este caso, el Poder Ejecutivo. Les cuento, por ejemplo, hace 3 o 4 días llegaron recursos al Sanco de Esperanza, diríamos al hospital, para reparar el centro de salud del barrio La Orilla, que fue construido no hace tantos años, pero que verdaderamente tiene esa situación. Hoy están trabajando desde el Nido, que es un ámbito municipal, porque diríamos los lugares donde tenían que inclusive guardar los remedios era terrible, diríamos. O sea, y van apareciendo recursos en términos puntuales. En esta semana estamos esperando que lleguen los recursos para modificar y poder incorporar la terapia intermedia en la ciudad de Esperanza, en el Sanco, diríamos, del hospital, que no existe y que veníamos reclamando desde hace muchos años. Bueno, ojalá esta semana ya lleguen los recursos, pero también intentamos hacer otras cosas. Yo leía y ustedes hablan de murales. En ese sentido yo les propongo, porque muchas veces esperamos de los demás las soluciones, les propongo escuela y en mi caso,
ver si no existe la alternativa, que podamos contactar a algún artista de la ciudad de Esperanza y que podamos hacer una acción en conjunto, no sé si en el hospital, en un centro de salud, pero digamos, necesitamos de ustedes también. Tal vez no vamos a solucionar todos los problemas del hospital, pero tal vez podemos tener algún tipo de intervención en ese sentido, donde yo pueda colaborar y ustedes organizarlo, buscar, invitar a un artista, o sea, no vamos a pintar todo el Zanco, pero digo, en algún lugar, interior, exterior, donde podamos y coordinar con, digamos, el director del hospital y la cooperadora, que siempre estamos en contacto, si existe esa posibilidad. Tal vez que vamos y le preguntamos y nos dicen, no, acá no queremos que pinten, o tal vez sí. Pero bueno, eso va como mensaje que tiene que ver también con nuestra acción y que ustedes en su escuela seguramente lo deben hacer cuando, diríamos, ven que hay alguna necesidad y entre ustedes conforman, diríamos, un grupo, una iniciativa y la llevan adelante. Eso se lo dejo como inquietud, pero con el mensaje de que muchas veces esperamos que todas las soluciones nos lleguen y por mínima que sea, algo podemos hacer. Entonces, esa es un poco la mirada. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ah, bueno, la sesión, siempre me olvido. La sesión en estos momentos está saliendo por el canal de la Cámara de Senadores, así que sonrían. Y después va a quedar grabada para que ustedes puedan verse también y obviamente después les vamos a hacer llegar todas las fotos, diríamos, y los registros que están haciendo desde la Cámara. Y bueno, me parece que hay un sector de prensa también del propio colegio. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consideración? Sí, senadora Bosch, tiene la palabra. Bueno, se sabe que en áreas específicas de los hospitales, en este caso de la provincia de Santa Fe, se debe, como lo son los quirófanos, se debe mantener un color blanco, que significa higiene y salud, y además sirve mejor para sanitizarlos de una manera más fácil, ya que es un sector que tiene que mantenerse limpio todo el tiempo por la actividad que se realiza en ese lugar. ¿Qué medidas tomarían en el sector interno de los quirófanos? ¿Alguien que tenga...? Sí, senadora Vimeya, tiene la palabra. Obviamente, en áreas de los hospitales como quirófanos, por ejemplo, como que hay una mantención. En esos lugares no va a haber paredes con humedad o que estén en mal estado. Nosotros hacemos esto para las habitaciones donde están los pacientes. Los pacientes o los pasillos, que eso es algo que más exterior, digamos, pero que se puede ver. Para esos lugares son las mejoras, porque como sabemos, en esos lugares como los quirófanos no se pueden pintar murales coloridos. Muy bien. Sí, seguramente debe haber alguna normativa del Ministerio de Salud que tiene determinadas intervenciones. Estamos trabajando, les cuento, estamos trabajando en un proyecto que se ha terminado de elaborar entre la Municipalidad de Esperanza, la parte de mi equipo técnico vinculado a arquitectura y que necesitamos la aprobación obviamente del Ministerio de Salud e Infraestructura para poder avanzar en un proyecto que tiene que ver con una ampliación del Zanco de Esperanza, fundamentalmente para todo lo que está vinculado a lo ambulatorio, diríamos, a la atención ambulatoria, después de un largo debate entre, diríamos, el edificio histórico y la intervención en el edificio histórico y qué se puede modificar y qué no se puede modificar, porque inclusive hay legislación municipal que lo declara como monumento histórico, toda la fachada y demás. Bueno, ese proyecto nosotros lo hemos terminado, esperamos que en el presupuesto 2024 pueda ya haber recursos para la licitación, diríamos, y iría al costado del hospital actual, diríamos al sur del hospital, donde hoy ahí está el acceso de alguna manera al estacionamiento, con una segunda etapa que tiene que ver con la redistribución de lo que es hoy el hospital, particularmente para mejorar todo lo que ustedes están planteando, diríamos. Porque hubo una obra que yo
fui muy crítico, pero que se llevó adelante igual, que fue el retechado del hospital sin respetar los techos originales. Lo que hicieron fue hacer un sobretecho, y ustedes si van al hospital observarán que hay 2 pulmones que son patios, que en realidad cuando miran para arriba están techados. No solo es un problema, diríamos, de infraestructura, sino también de salud, porque justamente esos patios internos lo que generaban era, diríamos, lo que la senadora Hoffman decía, la posibilidad de que haya una planta y crezca y que tenga, diríamos, aireación todo el sistema de salud en ese lugar. Bueno, fue una mala solución que se hizo en su momento y que obviamente cuando podamos avanzar sobre el edificio, la idea es que el edificio antiguo es que podamos retornar a, diríamos, a las formas originales del hospital, diríamos. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no, ponemos a votación el proyecto de ley. Ponemos a votación entonces el proyecto de ley en general. ¿Se vota? Aprobado. Y ponemos el proyecto de ley en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. El artículo 8 es de forma. En este caso el proyecto obtendría media sanción y se comunicaría a la Cámara de Diputados. Continuamos con el último proyecto. No sé quién lo lee. Cualquiera de las 2 secretarias y subsecretarias. La legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley creación del cargo de seguridad en instituciones de salud pública. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar la presencia de una dotación mínima de personal de seguridad en hospitales, SAMCO y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud de la provincia, con el fin de brindar a los pacientes y al personal que se desempeña en ellos condiciones aptas de seguridad frente a diversas situaciones que pongan en peligro el bienestar de los mencionados. Artículo 2. Creación del cargo. El Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Seguridad de la provincia deberán asumir coordinadamente la estructuración de un cargo de seguridad física destinado a la prevención y acción frente a situaciones de violencia en establecimientos de salud. Artículo 3. El cargo será obligatorio para dichos establecimientos y deberá contar con los siguientes elementos. 3.1. Personal de seguridad capacitado con la aportación de credenciales de legítimo usuario, tenencia y portación, que autoriza al personal contratado a portar un arma de fuego. 2. La cantidad de personal de seguridad con el que debe contar cada establecimiento se basará en la complejidad, capacidad y espacio ocupado por el mismo. 3. Se implementarán jornadas de trabajo de 8 horas diarias en 3 turnos rotativos. Tratándose de personal policial, se atacará en el horario asignado por el superior. 4. Establecer un espacio dentro del establecimiento que sea de uso exclusivo del personal de seguridad. Artículo 4. Control. El Ministerio de Seguridad de la provincia deberá controlar anualmente el adecuado cumplimiento del protocolo por parte de los establecimientos de salud. Artículo 5. Partida presupuestaria. El Ministerio de Salud deberá designar un porcentaje de los fondos que le sean asignados por la Ley de Presupuesto para financiar los gastos que demande la aplicación de esta ley. Artículo 6. Reglamentación. La presente ley deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 60 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Es autora del proyecto la senadora San Juan Bianca. Bien, senadora San Juan, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, puestos los reiterados hechos de violencia e inseguridad que se presentan en los espacios de salud de la provincia y del país durante los últimos años, se vuelve indispensable la creación del cargo de seguridad que dé lugar a que se pueda responder de forma inmediata y adecuada a las nombradas situaciones, para así garantizar el bienestar del personal de salud y los pacientes. Diversos reclamos de la sociedad dan lugar a la presentación de este proyecto que evidencia la inseguridad que no solo se ve en las grandes ciudades, sino también en las ciudades más pequeñas y pueblos, donde muchos de nuestros trabajadores han vivido situaciones de violencia e inseguridad.
Muchas de las medidas llevadas a cabo en los distintos centros de salud ha sido restringir las visitas. Sin embargo, somos conscientes de que esta no es la solución para afrontar la problemática que se presenta de manera reiterada en las instituciones. Es por eso que es preciso establecer y diseñar soluciones legislativas adecuadas y específicas para el ámbito de la prestación del servicio de salud, en especial en el sector público. Debemos concientizarnos y encontrar una inmediata solución a esta problemática que se viene viviendo hace años, en la que el personal de salud se ve expuesto a las mencionadas situaciones, casos reiterados donde el profesional resulta herido, hasta algunas veces hospitalizado, por disturbios y amenazas recibidas. Algunos centros de salud también han recurrido a cerrar sus guardias nocturnas con el fin de evitar situaciones que pongan en peligro su bienestar. Queda así fundamentado el presente proyecto y a consideración de los senadores para su aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, consulta? Sí, senador Smith, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tengo unas preguntas. ¿Quién va a ser el encargado de medir cuántos agentes van a ir por hospital? Si va a ser el propio hospital o la comisaría que mande los policías, y cuál es el mínimo que se habla en el artículo 2, creo que era. ¿Cuál sería el mínimo, el número mínimo de agentes que iría? Sí, senadora San Juan, perdón. Gracias. Respecto a la primera pregunta de quiénes serían los encargados de la medida para distribuir al personal, se va a encargar tanto el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud, ya que el Ministerio de Salud tiene las medidas de cada hospital y el Ministerio de Seguridad va a determinar tanto las entradas y salidas que tiene ese hospital, las habitaciones y metros cuadrados que puede cubrir una sola persona. De esa manera se va a ver, por ejemplo, dado el ejemplo, el Hospital de Esperanza tiene 3 entradas que a la vez una es una salida al mismo tiempo. Debemos recordar que tampoco van a ser porteros las personas que se encuentran ahí, ya que son personal de seguridad, pero cada persona al menos debe cubrir una de esas entradas, más las personas que se encuentran en el interior del hospital, que puedan recorrer todo el hospital vigilando y asegurándose que esté todo en orden. Bien, muchas gracias. Sí, adelante. Con la otra pregunta del mínimo, dado el hospital del que se trate, el mínimo llegaría a ser de 2 a 3 personas en el horario rotativo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, senador Ortiz, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo planteaba una modificación en el artículo 3, en la sección primera, en lo que pronuncia lo de la aportación de arma de fuego. Considero que es un hospital, un lugar relativamente, las habitaciones son chicas y en la que concurre mucha gente, por lo que propongo la idea de el cambio entre un arma de fuego y un taser, por lo que esto no generaría daños mayores en el momento de que sea utilizada si es necesario. Bien. Sí, senadora San Juan, tiene la palabra. A la modificación que plantea el senador Ortiz, parte del policía se trata de llevar su arma de fuego. El policía no puede estar sin el arma de fuego, que en realidad mal llamada arma de fuego, sino arma de defensa. Los agentes, al no tener el arma de fuego en mano, son sancionados ya que son parte del uniforme y del policía. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, senador Smith, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Se podría plantear entonces un artículo o un inciso en donde diga que puede llevar el arma de fuego pero no usarla dentro del establecimiento o alrededores para lesionar o generar algo dentro del hospital? Senadora San Juan. Estoy de acuerdo también con lo que aporta el senador Smith. En realidad el personal policial no está autorizado a usar el arma de fuego, a no ser que una persona lo ataque o dé el primer disparo.
un personal policial nunca puede dar el primer disparo e herir a la otra persona. Tiene que sí o sí ser atacado primero para poder hacer uso de esa arma. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta o consideración? Sí, senador Ortiz. ¿No se podría plantear directamente que el cambio sea, porque un taser también se considera como arma de defensa? ¿Quiere decir algo, senador San Juan? Bueno, yo voy a hacer un par de consideraciones, no me voy a meter en el debate. Les cuento qué hace el presidente de la Cámara de Senadores. En este caso es la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas, la presidenta de la Cámara. A mí me toca como presidente provisional, es decir, en caso de ausencia de la vicegobernadora, por elección de los 19 senadores, se elige un presidente provisional. A mí me toca desde hace ya varios años, por coincidencia de todos los demás senadores, ocupar ese lugar. Es decir, yo estoy en mi banca cuando la vicegobernadora se retira del recinto por alguna circunstancia, me toca hacerlo a mí, o por ausencia, que tiene que cubrir el cargo de gobernador, porque el gobernador esté de viaje fuera de nuestro país, me toca presidir la sesión. El presidente o presidenta de la Cámara de Senadores, por reglamento, no puede opinar sobre los temas que se debaten, porque son responsabilidad y solamente lo pueden hacer los 19 senadores. Inclusive puede hacer manifestaciones siempre y cuando la mayoría de los senadores, la presidenta de la Cámara pide el uso de la palabra para hacer alguna manifestación y se tiene que poner a votación. Si la mayoría de los senadores le permite la manifestación, la puede hacer. Si no, no la puede hacer. Es decir, yo voy a hacer algo que no corresponde en la sesión, pero abonando a este debate que ustedes han planteado. Porque es un proyecto de ley que nosotros presentamos en el 2020, que no logramos consenso. Sí, creo que tuvo media sanción. No me acuerdo, sí. Me parece que tuvo media sanción en la Cámara de Senadores y no logramos que avance en la Cámara de Diputados, vinculado al tema de violencia en dos ámbitos. En el ámbito de la salud y en el ámbito de las escuelas, que también hay hechos que han sucedido en nuestra provincia, y en Esperanza particularmente también hubo un hecho de violencia hacia un docente, diríamos. Le vuelvo a comentar lo que le decíamos del marco general. Nosotros, como legisladores, no podemos definir qué pistola tiene que usar la policía. Si es de fuego, si es una taser. Es decir, el Poder Ejecutivo puede avanzar porque tiene facultades en definir qué herramientas, qué elementos utiliza para combatir el delito. Nosotros lo que hacemos es el marco general. Significa que si vamos a poner policías, sin dudas van a tener portación de arma y va a ser el arma de acuerdo a lo que defina el Poder Ejecutivo. En la provincia de Santa Fe, en estos momentos, nunca, hasta hoy, se ha utilizado la pistola Taser. Sí tienen armas de fuego y también en esa definición ustedes escucharán que cuando hay alguna situación van con balas de goma en vez de balas, las balas comunes. Bueno, eso nosotros desde la legislación no lo podemos definir porque además va cambiando. Es decir, las armas Taser es una nueva herramienta que está avanzando y que tiene un debate inclusive en el uso, pero que verdaderamente desde la legislación lo que se hace es dejar la posibilidad que quien define las políticas de seguridad en la provincia utilice todos los elementos que considere estén a su alcance. ¿Sí? Es decir, si lo digo para zanjar un poco el planteo de la moción. La moción, si dice Taser, debería decir todos los tipos de armas que nosotros utilizaríamos o todos los tipos de balas que podrían portar dentro de un hospital. Entonces, no sé si me explico, digo, nosotros lo que tenemos es el marco general. O sea, podemos definir si los policías pueden estar con su portación, como dice aquí, de arma
dentro de los ámbitos del hospital, por ejemplo, o no. La pistola, diríamos, que utilicen de alguna manera específica, no es facultad nuestra como senadores y diputados definirla. Le damos el marco general para que defina cada uno su política de seguridad y qué elemento utiliza. Puede ir con armas de distinto calibre, puede, diríamos, pero no sé si me explico, ¿sí? De todas maneras, vamos a poner la moción a consideración, diríamos, pero quiero hacer esta significación de que estaríamos especificando un tipo de elemento que pueden utilizar cuando en realidad pueden utilizar otros elementos. O sea, podríamos decir si entran con las esposas colgadas o no colgadas, si llevan, diríamos, algún sistema de comunicación en particular. Obviamente que lo que nosotros tenemos que darle es el ámbito, diríamos, o el espectro marco para que puedan estar cubiertos, para que ese policía que esté en el centro de salud o hospital o lo que sea, y tiene que accionar porque a la voz de alto la persona no responde o porque ataca no solo al policía sino a alguna de las personas, tenga un marco general. Tal vez si dice taser y no dice pistola y tenía la pistola porque eso es lo que le han dado con bala de goma, tal vez no quede cubierto legalmente por haber actuado. Entonces nosotros tenemos que siempre fijar el marco general para que después las políticas avancen amparados en esa ley que nosotros definimos. ¿Sí? Bueno, les cuento otra cosa, ya vamos a poner la moción. Les cuento eso, nosotros tenemos un proyecto que presentamos en el 2020 y que ahora también estamos insistiendo, que tiene que ver justamente con lo que ustedes están planteando. Que, diríamos, la prevención, tanto en el ámbito de salud y de educativo. Les voy a leer el párrafo para que vean cómo con distintas palabras tenemos el mismo espíritu y la misma intención de trabajar sobre el mismo concepto. El proyecto, en el artículo 1 dice: la presente ley tiene por objeto instaurar una política de prevención de hechos de violencia en los efectores de salud de la provincia de Santa Fe. La misma comprenderá un régimen de seguridad que contenga directrices generales para la prevención y actuación ante posibles situaciones conflictivas que sufra el personal que se desempeña en los efectores de salud de la provincia. Estamos dando el marco general para que puedan avanzar y estén, diríamos, garantizadas las normas que pueda sacar el Ministerio de Seguridad y de Salud en este sentido. Y tiene un detalle de cosas que son similares a lo que ustedes también hoy están planteando. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consideración? Sí, senador Flaco. En el proyecto, se menciona de ataques frecuentes en los hospitales. Yo quería saber si hay alguna estadística o tenés alguna información que avale eso que dice en el proyecto. Sí, senadora San Juan, tiene la palabra. Muchas gracias. No tengo estadísticas, pero sí tengo noticias que he recolectado a lo largo de lo que se ha llevado a cabo el proyecto. El 21 de enero de 2022, en San Carlos Centro, que es una localidad pequeña a consideración de Santa Fe o Esperanza, por ejemplo, el título de la noticia dice: detenido por disturbios, daños en hospitales y atentado contra los policías. En Rosario también cierran las guardias nocturnas de hospitales por hechos de violencia. El 21 de mayo de 2017, son de distintos años por una cuestión de que también en los fundamentos hablo de años que se viene viviendo en las inseguridades. Hieren a una médica en el Hospital de Niños de Santa Fe y otro centro de salud restringe las visitas por violencia. Muy bien. Dado que también, perdón. En Esperanzas también han ocurrido casos que han llegado a la guardia o a la entrada del hospital y también se han tomado medidas violentas por parte de las personas que estaban. Muy bien, muchas gracias. El Hospital Cuyen aquí tiene un montón de casos, pues normalmente es el de emergencias, en donde diríamos tal vez hubo hechos donde se pelean en el barrio y después vienen las dos familias y pelean a los médicos, las dos familias que se pelearon en la guardia del hospital. Hay hechos, diríamos, que han sido emblemáticos, diríamos, aquí en la ciudad de Santa Fe también. Particularmente sucede mucho
en aquellos hospitales que reciben emergencias. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer? Perdón, senadora Pagani, usted me había pedido la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo dos dudas que vienen relacionadas, ¿no? Primero se había mencionado, ¿no?, el mínimo de cuánto tenía que ser la seguridad. Si él lo menciona en el artículo, después la senadora Bianca acotó que podría ser un mínimo de 3. Mi duda es, ¿un mínimo de 3 por entrada o un mínimo de 3 en total? La segunda, que me vino recién, como mencionaba, el proyecto de ley de 2020, que iba a ser tanto educativo y con el tema de la salud, me hizo plantearme en lo educativo, de que si, por ejemplo, ella menciona en el proyecto de ley que va a estar tanto en la entrada como dentro del establecimiento. Si eso se aplicara en la educación, en las escuelas, si a mí me sería cómodo ver a los policías en los pasillos, en la entrada tal vez, porque hay lugares en el mundo donde se aplica esta situación donde se controla la entrada. Pero en los pasillos a mí me sería cómodo ver a los policías. Si bien no estarían realizando ninguna actividad contra nosotros, estarían todo el tiempo patrullando. Y creo que desde mi punto de vista generaría incomodidad, no solo en este tema de la educación, sino también plantearlo en lo de la salud, en los hospitales, donde constantemente van distintas familias, niños, tipo de pacientes, cualquier visitante, y no pueda sentirse intimidado o se siente incómodo con la presencia, ¿no?, de un policía en un hospital. Entonces plantearlo tal vez de que la seguridad esté alrededor en las distintas entradas y que cuando se solicita la presencia del policía o del seguridad sea llamado y recurra a la situación. Bien. Sí, senadora San Juan, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Dado la primera pregunta del mínimo, basándonos en algún hospital pequeño como en la localidad de lo que es Humboldt, es un hospital que tiene 2 entradas, pero es muy pequeño. Cuando me refiero a un mínimo, hablo en general que pueda cubrir todo el hospital. El hospital de Humboldt, sí, dado que tiene 2 entradas, no llega a cubrir un espacio muy grande, o sea que alrededor de 2 o 3 personas lo pueden cubrir tranquilamente sin la necesidad de estar parado sí o sí en la entrada o salida, ya que mientras uno va recorriendo, va visualizando todo lo que es esas entradas y salidas. Después, con la otra pregunta, yo personalmente pienso que en realidad en un hospital donde suelen ocurrir varios disturbios, tanto en Esperanza tal vez no se ve tanto, pero ya ha comenzado, o acá mismo en Santa Fe como en el Cuyen, a mí personalmente me daría más seguridad saber que hay alguien que, dado que suceda algo, pueda intervenir. Hay veces que, por ejemplo, la senadora Pagani dijo que no le sería cómodo, por ejemplo, que haya una persona rondando. Han pasado situaciones de que nosotros no somos conscientes y tal vez una persona entra en el horario de visita y nosotros no sabemos qué es lo que realmente ocurre dentro de las habitaciones. No sabemos si esa persona está siendo agredida o hay una situación en particular. Entonces, por eso que las personas que están rondando o haciendo un recorrido pasan a visualizar, no entran, pero pasan y visualizan en las habitaciones por si hay algún inconveniente o algo que necesite que ellos actúen. Bien, gracias. Bueno, como verán, son distintas miradas, distintas percepciones, cada uno. Yo voy a hacer una consideración porque mezclé los tantos. El proyecto que yo tengo presentado es sobre el sistema de salud. Y si bien aborda toda la provincia de Santa Fe, obviamente hay efectores específicos y de impacto, obviamente está sucediendo en las grandes ciudades y ciudades intermedias donde nos encontramos con estos hechos de violencia, que no significa que no puedan suceder en aquellos efectores de salud más chicas. Cuando hablé de salud y educación, Pablo me miraba allá, no hice una consideración. En realidad es otro proyecto que está vinculado a salud y educación, que es que para aquellas personas, está vinculado al sistema de justicia, que para aquellas personas que agreden a una persona, obviamente a un tercero, pero fundamentalmente a trabajadores de la salud o a trabajadores del sistema educativo, todos, asistentes escolares, docentes, lo que sea,
obviamente que lo primero que hacen es detenerlo y largarlo. Lo que nosotros estamos planteando es que aquella persona que hace eso lo piense, que pase por lo menos 15 días detenido, más allá de, diríamos, del hecho y de la situación, que lo detengan y que no haya otra consideración que estar detenido, para que reflexionen sobre esta cuestión de ir a, diríamos, y cometer este tipo de delito con otra persona que además está cumpliendo un rol y una función educadora o en la salud. Esa fue una que después vos lo hiciste, digamos, senadora Pagani hizo la consideración y ahí me di cuenta que estaba hablando en general sobre el sistema de salud. No tenemos proyectos que esté vinculado a que haya policías en los institutos educativos, diríamos, sino que si hay un hecho de violencia, ese hecho de violencia tenga una pena específica y puntual que está por fuera de lo que es el sistema común de hoy judicial. Bueno, vamos a poner a consideración la moción del senador Ortiz de la modificación del artículo en respecto de la... quiero decir algo más y no los aburro más. Puede que nosotros cometamos un error cuando sancionamos una ley también. Es decir, que nos pasemos la barrera de qué podemos legislar. Es decir, tal vez podemos poner, como plantea el senador Ortiz, o alguna otra cosa que en definitiva la ley se convierta en inconstitucional, es decir, que no sea aplicable. Hay otros procedimientos, además de que nosotros la podemos votar, contenga un error, la Cámara de Diputados lo puede rectificar, pero puede que sí, puede que no. En caso de que sostenga ese error, una vez que nosotros sancionamos la ley, se remite al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, es decir, el gobernador de la provincia, tiene la facultad de promulgar la ley como la mandamos nosotros o vetarla. Eso significa, no ponerla en práctica y mandarnos a nosotros diciendo dos opciones. Una que es la veta completamente, que la ley no quiere que salga esa ley, o puede hacer un veto propositivo modificando alguna observación que encontró en la ley que puede ser anticonstitucional o que no comparte respecto del otro poder, que es el poder legislativo, el conjunto de todos los senadores y diputados. Una vez que hace eso el gobernador y que tiene 30 días para hacerlo, de que nosotros le remitimos la ley sancionada, vuelve aquí a la Cámara de origen, sea de senadores o de diputados, donde se inició, y nosotros tenemos un periodo para ratificar lo que nosotros votamos, o si no logramos tener los consensos, puede que la ley termine siendo la ley que nosotros votamos, más la modificación que hizo el Poder Ejecutivo. Muchas de esas cuestiones tienen que ver con interpretaciones sobre la constitucionalidad de los proyectos, ¿sí? Tenemos ejemplos de muchas leyes donde han sucedido esas cuestiones, que los distintos gobernadores han planteado cuestiones, obviamente, desde la parte jurídica que tiene el Poder Ejecutivo, y que muchas veces, por interpretaciones, o puede pasar también que se nos pase por alto, que allí como están todos sentados detrás de los legisladores, que son las sillas donde se sientan nuestros equipos, tanto en las reuniones de comisión como en el recinto, tal vez no advertimos el error, o muchas veces citamos una ley y no citamos otra que la modificó. Bueno, ese tipo de cosas suceden. Vamos a poner a consideración la... Sí, senadora, vos tiene la palabra. Muchas gracias. Acompañando la palabra del senador Ortiz, tengo entendido que una pistola Taser inhibe las señales nerviosas al cuerpo y no deja actuar los principales músculos que se encuentran en las piernas y los brazos en el cuerpo. Agrego a esto que puede usarse también en una situación de gravedad, pero no tan grave como para usar un arma de fuego, que los uniformados lleven con ellos elementos que también sean de defensa en una situación que no sea tan grave como para usar una pistola Taser, pero que a la vez no deje daños mayores. Bueno, muy que bien. esté especificado en el marco general para después no tener problemas legales. Bien. Bueno,
¿Quieren trabajar? ¿Quieren proponer el texto del artículo? ¿O lo votamos, hacemos la moción? Ya es hora, diríamos, tienen que seguir con el recorrido. No tengo ningún problema. Pablo, ayúdalos. Bueno, lo que manifiesta la senadora Bosch, digamos, ¿qué hacemos nosotros cuando sucede esto? Porque mientras hablaba la senadora yo pensaba que también, diríamos, más allá de que dice portación y demás, podría decir artículos de defensa, porque tampoco nosotros podemos definir hoy si la pistola Taser es la aportación de una pistola o es un elemento de defensa nada más. O sea, ¿qué hacemos? Bueno, alguno de los senadores pide un cuarto intermedio, que diríamos se vota también. ¿Y qué hacemos? Nos reunimos, los senadores diríamos que por ahí están más con el tema o estuvieron analizando o estudiando más el tema con nuestros equipos aquí dentro del recinto y redactamos el artículo, buscamos las coincidencias y si ya nadie tiene algo para aportar y se hizo la redacción nueva del artículo, volvemos a tomar, diríamos, la sesión, a reiniciar la sesión y votamos ese artículo. Va a ser, no hay problema, me asustaste. Digamos, esa es la mecánica. Si quieren, nosotros ponemos un marco general en función de lo que propuso la senadora Bosch y Ortiz, que sería readecuar el artículo pensando, si la senadora San Juan no tiene alguna otra observación, readecuar el artículo pensando en esta situación y votaríamos el proyecto de ley con esa readecuación, interpretando de alguna manera, sin hacer la redacción específica ahora del artículo, y avanzar en esta cuestión. No sé, senadora San Juan, si usted quería hacer uso de la palabra. Sí. ¿Funciona? Iba a aclarar que si puede ser posible que se lleve a cabo la modificación del artículo, pero que no se deje especificar el tema del arma, ya que, como mencioné anteriormente, es parte del policía, es parte de su uniforme, y si no la tienen, en caso de que se diga, bueno, no la aportan y tienen otra arma o otro artículo de defensa, dado lo que yo sé, que aún así la aporten, pero que no hagan uso de ella, ya que si no la tienen con ellos, son sancionados. Y no sería lo ideal que un policía sea sancionado porque en la ley se escribió algo, pero al final es otra cosa. No sé si me explico bien. Sí. Hay que respetar, diríamos, la normativa que tiene el Ministerio de Seguridad en ese sentido. Yo no sé, Pablo, la verdad no recuerdo ahora, pero creo que inclusive los policías en la provincia de Santa Fe, cuando no están de servicio, tienen la posibilidad de portar el arma. Sí, autorizado por su calidad. Normalmente cuando no está de servicio, inclusive muchos de ellos la llevan, diríamos. Es más, si aparece un hecho, ¿cómo se dice, abogado? Sí, ilícito, pero diríamos, no, en el momento, ¿cómo es que se dice? Exactamente. Esa es la única manera que me pueden detener a mí como senador, que me encuentren en una situación flagrante de delito. Bueno, o sea, puede pasar que se encuentre en la calle con un delito, puede actuar, aunque no esté vestido de policía, puede hacer uso de su arma. Debe actuar, ¿sí? Sí. Bueno, ponemos a consideración la moción del senador Ortiz y la senadora Bosch respecto de la redacción en función del acuerdo que tuvimos. ¿Se vota la moción? Muy bien, aprobada. Ahora vamos a votar el proyecto de ley, ¿o lo votamos? ¿Secretaria, ustedes se acuerdan? No lo votamos a este proyecto todavía. Bueno, para eso están los secretarios también, porque por ahí uno se olvida en qué parte de la sesión va. ¿Se vota el proyecto de ley en general? Aprobado. Se vota el proyecto de ley en particular. Artículo 1, aprobado. Artículo 2, aprobado. Artículo 3, aprobado. Artículo 4, aprobado. Artículo 5, aprobado. Artículo 6, aprobado. El artículo 7 es de forma. El proyecto en este caso obtendría
media sanción y se comunicaría a la Cámara de Senadores. Terminamos diciendo, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Yo les quiero agradecer, la verdad, por el esfuerzo, el trabajo que han hecho. Son 3 proyectos muy interesantes. Nosotros, cada uno de los proyectos que traen nuestras instituciones educativas del departamento, como les decía hace un rato, los tomamos, los evaluamos en el marco, diríamos, también de otra información que tenemos e intentamos convertirlos en ley para traerlos al recinto, porque ustedes nos nutren de una importante información. Al colegio, bueno, nos tenemos que ver con otra parte. ¿Qué terminalidad tienen ustedes que no les pregunté? Economía. ¿Psicología? Economía. Bueno, economía está dentro de las, lo digo como contador, diríamos, lo defiendo, que es de las materias blandas, aunque parece que somos muy estructurados. Pero bueno, agradecerles por el interés, obviamente al cuerpo directivo de la escuela. Saben que estamos a disposición para lo que podamos colaborar. Y a ustedes, chicos, métanle con fuerza. Todo en la vida es mucho más lindo cuando se hace con ganas y se trabaja sobre lo que uno desea. Perdón. Así que bueno, espero que hayan tenido una buena mañana. No sé cómo les fue con la salida ahí a la Casa de Gobierno, si pudieron entrar finalmente. Bueno. y que bueno, tengan una buena tarde, que disfruten del día. Gracias por acompañarnos aquí en el recinto y bueno, nos vamos a estar viendo un poco con el otro grupo. Si quieren y me permiten, hacemos una foto. ¿Está el fotógrafo? ¿Tenés el micrófono ahí? Ya. Dale. Hacerlos trabajar.